Saludos. Titulamos este vídeo Creaciones, dimensiones, planos, Tierra geocéntrica toroide número 7. Estamos en abril del 2020 en situación de confinamiento. Entonces, cuando la oscuridad también es mayor, pues la luz también suele brotar y producir comprensión. Entonces este vídeo va a ser un vídeo un tanto abstracto, podemos decir, porque tenemos que establecer un marco teórico. El marco teórico que a nosotros nos da nuestro discernimiento lo queremos compartir, y como es un plano de la totalidad, y no solo de la totalidad presente, sino incluso de la posible totalidad precedente, que quizás existió, nosotros estamos convencidos de que debió ser así, en una creación incluso que denominamos, como ya algunos sabrán, creación primaria, y en la que estamos no sería la creación primaria, sino sería una creación donde lo que predomina es el parasitismo y la oscuridad desde el principio. Entonces nosotros vamos a establecer ese marco teórico de un modo rápido, y sobre todo también queremos hacer incidencia en lo que son planos de las líneas de fuerza magnética, porque eso tiene una aplicación práctica que nos hace comprensible, por ejemplo, la tecnología del éter, la tecnología que capta el éter, como hemos visto en algún vídeo anterior, puesta decimos así, por científicos actuales, que sería la energía de punto cero, y entonces eso está en relación con la perpendicularidad de planos, que estos planos son los que también establecen la creación y establecen la separación entre dimensiones. Entonces, queremos hacer hincapié en esta cuestión de la perpendicularidad, porque también encontramos rastros de este tipo de incidencia en una posible... Aunque este vídeo tiene que ser algo especulativo, podemos decir, nosotros simplemente lo compartimos para que cada cual aplique su discernimiento. Nosotros aportamos lo que nos dice pues toda nuestra investigación. Entonces, ese tipo de tecnología pues también está en relación con una tecnología que nosotros decimos tecnología de acceso dimensional. Es decir, las entidades de una infradimensión, pues usando esa tecnología y usando esas líneas de fuerza de los planos que se producen en el plano por las líneas de fuerza magnéticas, pues acceden mediante una rotación de 90 grados y una perpendicularidad. Por eso nos interesa nosotros ver que también pensamos y nosotros interpretamos que eso incluso ha sido reflejado en el arte, pero no ha sido muy bien interpretado, creemos nosotros. Nosotros damos y compartimos nuestra interpretación. Entonces, tenemos que decir que decimos y repetimos que nosotros creemos y estamos exponiendo que un mismo mecanismo es el que mueve el corazón humano y el que mueve también el movimiento del Sol, y que todo en realidad parte de una manera simple de una dualidad de dos esferoides que se oponen, es decir, uno dentro del otro, pues realizan recorridos opuestos. Y decimos también que el toroide universal, como hemos dicho y vamos a seguir diciendo que existen dos tipos de creación, pues el toroide universal y su esquema, este esquema básico de estas fuerzas de dos vórtices polares, pues es común a la creación primaria y también a la creación secundaria, pero la creación secundaria, pues por supuesto, pues ya es una mayor complejización. Entonces, nosotros vamos a desarrollar 3 puntos para establecer este marco general. El punto número 1 sería hablar de unas características muy generales y simples que nosotros consideramos que son las que tendrían la creación original de la fuente, y que al otorgar precisamente
el libre albedrío, pues esta creación original pues dio lugar a la segunda, que es en la que estamos, que es la creación secundaria. Entonces, punto número 1 sería hablar de esas características de la creación primaria. Punto segundo, hablar de los niveles y dimensiones de nuestra creación secundaria. Y el punto tercero, como hemos dicho, vamos a hablar de lo que consideramos los planos, que serían como barreras existenciales creadas por las líneas de fuerza magnética, que en un simple imán pues vemos su fundamento total de una manera sencilla. Entonces, este es el vídeo que vamos a ir desarrollando. Entonces, hemos dicho que vamos a decir unas líneas fundamentales de lo que consideramos que fue la creación primaria. Características: una, que esa creación primaria también se formó mediante la dualidad complementativa, y por tanto y desde siempre pues es una tridualidad, le llamamos nosotros. Característica segunda de esta creación primaria, que tendría una participación humana, y hemos puesto entrecomillado activa, queriendo decir que nuestra participación actual es sobre todo más bien pasiva. Pero con activa queremos decir que ella, en esa creación primaria, el humano creado, pues tendría una acción en los ciclos de manifestación, de tal manera que él podría a voluntad, pues y también en comunión con la fuente, pues poder salir de la fuente y regresar a la fuente. Lo cual en la actualidad pues nos está totalmente vetado. Venimos y nos vamos sin tener opción, podemos decir, directa. Y una característica de esa creación primaria, otra sería que en los ciclos de manifestación con puntos espaciotemporales, que serían las pulsaciones, y eso sería semejante a los que nosotros estamos compartiendo, porque nosotros sobre todo nos estamos dedicando a nuestra creación secundaria, no a la primaria. Aquí simplemente traemos estos puntos para que tengan una idea. Entonces, esas pulsaciones que nosotros ya hemos compartido y vamos a seguir compartiendo de la creación secundaria, pues en la creación primaria también serían semejantes. Serían semejantes en el sentido de que tendrían esos dos puntos. Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, en el día los dos puntos serían el amanecer y el atardecer, y en el año, la ruta solar, serían, por ejemplo, los dos puntos donde se pulsa la fuente, pues sería en los equinoccios, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño. Pues muy bien, nosotros decimos que en esa creación primaria también tendría esos dos puntos, pero decimos, pero de inversa duración al actual, al que tenemos actualmente en esta creación secundaria. Por ejemplo, en relación con el día, pues en el día, en nuestra creación secundaria, pues solamente en dos puntos que pueden ser 2 horas, vamos a poner la hora del atardecer a las 18 y al amanecer a las 6, pues de las 24 horas son dos porciones muy pequeñas, temporales, mientras que lo que más perdura pues son el movimiento de todas las otras, todo el círculo de las 24 horas. Y al igual que en el año, pues a lo mejor un mes, el mes de marzo o abril, y el otro mes de septiembre, en relación con 12 meses. Y nosotros decimos, pues en la creación primaria sería al revés. La mayor duración, pues sería la de la permanencia, en lugar opuesto e inverso. Es decir, que estaríamos en un estado totalmente de una duración temporal muchísimo mayor, y solamente en dos puntos más concretos es donde estaría pulsando, y de un modo de acción directa del humano. Actualmente, pues eso para nosotros es independiente, pues porque amanece siempre independientemente de nuestra voluntad, y la primavera también aparece independiente de nuestra voluntad. Entonces eso sería en relación con esta creación
primaria, y también en esta creación primaria pues no existiría el sistema de regente, porque es el que lo rige el tiempo, que sería el sistema Sol-Luna. Ahí no existiría en la creación primaria el Sol ni la Luna, sino que serían simplemente lo que hemos visto anteriormente, de simplemente dos esferoides, que serían, dijésemos así, dos almas conciencias sin necesidad de Sol y de Luna. Tendrían una iluminación que no sería focal, sería la iluminación del éter. Entonces, eso en relación con la creación, lo que consideramos nosotros algunas notas fundamentales de esta creación, primaria. Y también, por ejemplo, la muerte olvido no existiría, sino siempre existiría conciencia, no se perdería. Incluso cuando uno reingresa o sale de la fuente, pues no perdería la conciencia, como pasa actualmente. Entonces, en relación con la creación secundaria, pues decir y recordar las notas fundamentales que supone, por tanto, en relación con la creación primaria, la creación secundaria supone una complejización, que son niveles o dimensiones mucho más complejos. Entonces, tiene unas notas fundamentales, decir, en primer lugar, que la fuente estaría evidentemente está en esta creación, y abarca y trasciende todas las dimensiones. Punto segundo de esta creación secundaria, que nosotros creemos que puede existir, porque estamos ahora analizando posibles dimensiones. Nosotros creemos a un 80% en la probabilidad de existencia de una posible dimensión que sería intermediaria entre nuestra dimensión actual y la fuente. Eso es algo personal y subjetivo, pero debido a pruebas que ahora no es el momento de establecer. Creemos que es posible esa existencia. Y punto tercero, también importante, decir que en nuestra dimensión actual, nosotros somos el centro de equilibrio de ella. Y punto número 4, importante, que tampoco estos puntos existirían en la creación primaria, pues sería que en esta creación secundaria pues existe la infradimensión cortesa, y esa infradimensión cortesa pues es la que nos tiene ahora mismo, queremos nosotros, confinados en esta situación actual. Entonces, en relación, también hemos dicho que queremos hablar de los planos, que serían como barreras existenciales que establecen las líneas de fuerza magnética. Los podemos definir como las barreras formadas por las líneas de fuerza magnética que estructuran de una forma definida, es decir, no de cualquier forma, sino de una forma definida. Por eso Andreu Bacardí pues sabe exactamente cómo obtener la energía de ese éter. Entonces, estructuran de una forma definida los ejes del espacio y separan las dimensiones. Y es importante conocer esta acción de las líneas de fuerza magnética, sobre todo por dos razones principales. La primera, porque tenemos que saber que la oscuridad de la infradimensión pues tiene un parcial acceso y una influencia en nuestra dimensión mediante tecnología y participación humana, y que ese acceso pues lo realiza valiéndose del conocimiento de estos planos y de estas líneas de fuerza magnética, que, como decimos y vamos a ir viendo, pues para acceder o para tener nosotros incluso un equilibrio, pues tiene que ser una perpendicularidad. Y punto segundo, importante, que es conveniente conocer estas líneas y este plano de esta barrera, pues sería conocer cuál es la acción correcta del humano para armonizarse con su fuente o con la fuente original. ¿Cuál es la acción correcta? Porque armonizarse tendría que ser también, de un modo definitivo, pues armonizarse en relación con estas líneas de fuerza magnética, que tienen un sentido físico, pero también un sentido moral, podemos decir. Entonces, nosotros queremos recordar brevemente, para que no exista una excesiva dispersión del pensamiento, que también tenemos que decir que todo esto nos puede parecer algo complicado, pero decimos, en comparación con el sistema oficial establecido de giros de una Tierra alrededor de un Sol alrededor de otra estrella, así hasta el infinito, con velocidades, con paralajes, que termina todo en un agujero negro, pues es
mucho menos complicado, aunque algo complicado, y por eso merece atención pues conocer esta forma esencial que consideramos nosotros. Entonces por eso conviene centrarnos y recordar que simplemente todo parte de un eje central, que desde ese eje central pues crea una polaridad o dos vórtices opuestos. Se los hemos visto. Volvemos a recordar que una manera sencilla de ver nuestra forma de nuestro cosmos Tierra pues sería ver dos movimientos básicos en sentidos opuestos, y aquí no existiría ni el Sol ni la Luna, y esta sería la existencia de la creación primaria, dos con una conciencia que se parte en dos y que participa con la fuente en conexión muy directa con ella, de tal manera que puede ingresar a la fuente o regresar de la fuente y nunca perder la conciencia. Esto sería la creación primaria. Entonces en esta creación primaria pues ya aquí sobra el entendimiento posible de estas líneas de fuerza, porque todo está simplificado, y aquí vemos estas líneas de fuerza que establecen, que nosotros en un vídeo anterior hemos ido desarrollando. Lo pueden recordar, cómo se va produciendo el movimiento de una esfera dentro de otra y cómo van girando en sentidos opuestos, y hemos dicho que siempre son, como están viendo aquí, 90 grados de giro, porque todos son curvas en giros, pero en un plano pues sería un movimiento de 90 grados con otros 90 grados de las dos semiesferas, pues ya forman un plano. Y como esto es un eje y se necesitan tres ejes, pues aquí tenemos el otro eje y el tercer eje, que sería el arriba, el abajo, el derecha, y el izquierda y el adentro y hacia afuera, y siempre tiene que ser en ese sentido, y se van creando un plano. Ven, este plano es perpendicular a este otro, este está en sentido horizontal y este vertical, y el siguiente pues también perpendicular al anterior, y eso es básico e importante, y ahí es donde nosotros queremos centrarnos. Y entonces para que entiendan por qué tiene que ser así. Entonces esto es para verlo sencillamente en un imán. En un imán, polo norte, polo sur y el muro de Bloch. El muro de Bloch te empuja mediante la repulsión en dos sentidos. A uno le llamamos un polo positivo y otro polo negativo. Pero aquí lo fundamental es que la fuerza es fuerza de separación. Entonces tú no puedes, ni se puede crear pues un avance en este mismo sentido, porque este es el que ha creado la fuente y la máxima fuerza de repulsión. Te expulsa hacia un polo o hacia el otro. Tú no puedes venir aquí en el mismo sentido. Te lanzará o al polo norte o al polo sur. Entonces, pues esa es la razón de que tengan que ser los planos perpendiculares. Y entonces, ¿cómo podrías? ¿Y cuál sería la forma de avance? Incluso la forma en que nos crea la fuente, pues nos crea en un plano, en vez de en este sentido horizontal, pues sería en un plano vertical, es decir, que sea perpendicular a sí mismo. Entonces, en un plano perpendicular a sí mismo, que en este caso vamos a decirle a este horizontal, y a este otro le vamos a decir vertical, pues aquí es donde nosotros estamos y nos crea. Entonces en este plano vertical, pues aquí está un polo norte y un polo sur. Entonces, en este sentido, si existe una equilibración mayor o menor, o la misma fuente te está equilibrando, pues te pone fuera de sí, y te pone creado fuera de sí, pero en perpendicularidad a él. Entonces, de tal manera que entonces tú aquí ves que tu centro pues está haciendo esta repulsión, al mismo tiempo que este está efectuando la misma repulsión, pero en sentidos diferentes. Entonces, en esta perpendicularidad, ¿qué pasaría si tú estás totalmente equilibrado en ti mismo? Pues entonces la repulsión en ti mismo, pues hace que sea armónica con la repulsión que realiza la fuente en sí misma en el otro sentido. Y entonces sí puedes estar y puedes establecerte, porque ella entonces aquí tendría que tú ser
que tú dijésemos así, te desequilibres algo. Si tú, por ejemplo, te desequilibras algo más, por ejemplo, en el polo positivo, pues entonces rápidamente entras y te rechaza y vas al polo positivo. Pero si tú estás en equilibrio total, pues tú te mantienes aquí, te mantienes en armonía. Y por eso es muy importante la persona que aprenda a equilibrarse en sí misma, en todos los aspectos de la vida. Y un desequilibrio total es cuando unas entidades, pues por supuesto, pues engañan a otra parte que es de la fuente, que seríamos nosotros. Entonces, esto conviene que se entienda fácilmente, porque es igual que un imán. Un imán, tenemos aquí el imán, un hierro. Si se inclina un poquito a un polo, pues va a ese polo. Si se inclina un poquito más a este otro, va a este otro polo. Pero entonces aquí donde nos permanecerá es aquí. Entonces, en cambio, si tú coges otro imán totalmente polarizado y lo pones en completo equilibrio, pues entonces permaneces. Entonces así se van creando los planos. Así hemos visto en el vídeo anterior cómo se ha ido creando el eje del espacio, los tres ejes del espacio, sencillamente. Entonces, nosotros queremos que esta comprensión, pues también es coherente con el éter y con la tecnología que nos dijo cómo se obtiene esa energía bajando un plano, dijésemos así, vertical. Entonces, aquí están, como hemos visto, pues estos los tres ejes. Y entonces ya ven que hemos dicho que tiene que ser perpendicular y un giro de 90 grados. Entonces, nosotros encontramos también que este conocimiento pues era conocido por la hermandad serpentina desde siempre, desde Hongsan hasta la actualidad. Entonces, en los más antiguos artefactos, como este de procedencia sumeria, pues vemos aquí a la entidad. Y entonces fíjense que aquí hay dos signos importantes de que viene de una infradimensión, porque mediante ese movimiento pues también se accede desde una infradimensión a la nuestra. Entonces para nosotros ellos acceden aquí y te lo expresan muy, muy bien. Esto es como un anillo, y este es otro anillo y tiene otro, que esos son movimientos giratorios. Pero aquí para acceder, esta imagen esto es muy representativa, pues nos llevaríamos aquí mucho tiempo decodificándola, pero aquí lo que queremos simplemente, fijémonos cómo existe una frontalidad en el pecho o en el torso incluso, y en cambio fíjense las piernas cómo están giradas 90 grados. Entonces esta es la postura que se le llama la perspectiva torcida. Y entonces fíjense también que una de las piernas, pues siempre estas entidades reflejan que una parte no es exactamente como la otra, que es humana, porque nos están diciendo que ellos tienen una participación distinta, que no son totalmente humanos. Eso es semejante al símbolo que en la actualidad muchas personas ingenuas pues se tapan un ojo y no saben que eso está representando pues que una entidad que no es totalmente humana pues está aquí, como dijésemos así, como tomando la mitad de esta voluntad. Entonces, esa perspectiva torcida para nosotros representa ese giro, porque fíjense que ha girado el torso 90 grados, que es lo que estamos diciendo nosotros de un giro de 90 grados. Y entonces, para que vean, estos son figuras de sellos que se hacen de origen sumerio. Fíjense, aquí traemos esto a colación porque aquí está muy claramente cómo esto es para nosotros una acción de energías, como están viendo, y estos son dos instrumentos que en otros vídeos hemos decodificado, dos instrumentos que son giros opuestos de tipo eléctrico y hacen que una entidad pues acceda aquí. Pero fíjense aquí también las piernas y fíjense también en el torso, fíjense en el pecho, que también están haciendo pues ese giro de 90 grados. Y en esta otra imagen pues es muy representativa porque aquí se ve claramente, fíjense los dos pies como te están indicando que han girado 90 grados en comparación con el torso y el pecho de este mago sacerdote, podemos decir. Fíjense también como una de las piernas es como te está indicando la mitad
que te está indicando que es una entidad que no pertenece aquí totalmente, sino a otra dimensión. Al igual que esto que parece una sacerdotisa, pues fíjense que aquí, para representar esa mitad que pertenece, pues incluso no se lo ha representado, solamente se ha representado un pie, y fíjense que el pie pues está girando 90 grados. Y aquí, como esto es un acceso o un descenso dimensional, creemos nosotros y lo interpretamos así, fíjense, la entidad tipo Dios para los antiguos, pues está subiendo y está descendiendo. Es decir, está descendiendo a un nivel infradimensional desde donde procede y accede a nuestra dimensión. Entonces, aquí está ya el giro completo, aunque no se vea muy bien porque los pies están viendo que están girados, el torso no, y los rostros también están girados 90 grados igual que los pies. Y esto es la perspectiva torcida completa, igual que la egipcia. Y aquí está la otra entidad que les adoctrina, que es una entidad serpentiforme que viene claramente de la otra infradimensión. Este sería Ningisida. Y esto está establecido del 2300 a.C. y nosotros estamos interpretando, y esto fue una continuación de esa acción infradimensional en Egipto. Estos son pinturas de la tumba de Ramsés I, y esta es la típica perspectiva torcida que pueden estudiar y buscar en las representaciones de historia del arte. Entonces fíjense que es igual que la anterior que hemos visto. La anterior también tenían dos giros de 90 grados, el rostro y los pies, y en cambio el torso, el pecho, pues está frontal, ha girado esos 90 grados. Para nosotros esto no es un capricho, sino esto es una representación, porque estas entidades no ponen nada por capricho, ni mucho menos, una representación exacta de cómo están y cómo acceden y cómo son esta tipología. Al igual que aquí, pues sigue estando, está muy abundante además de la perspectiva frontal en Egipto, pues está la perspectiva torcida. Fíjense que esto se considera la barca de Horus, también de la tumba de Ramsés, y fíjense los pechos como están frontal, y en cambio los pies y los rostros pues están girados 90 grados. Fíjense cómo está la serpentina, que también te está reflejando la energía de la serpiente, pues en dos direcciones. Fíjense otra serpiente. Entonces para nosotros pues esto es lo que también en otros vídeos estamos nosotros compartiendo. Entonces terminamos en este punto que consideramos que realmente es bastante abstracto, pero si la persona lo revisa, pues verá que hemos intentado establecer un marco general, y que nos da a nosotros personalmente, pues nos da una comprensión, una creación primaria, unas características de ella, una creación secundaria en la que estamos, y después en esta creación secundaria un posible acceso, porque está totalmente parasitada desde siempre esta creación secundaria, una manera de acceso que está en concordancia con las fuerzas magnéticas, que esas sí son reales y experimentales. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.